La importancia jurídica del puntaje otorgado al factor de industria nacional en contratación pública. Aquí vamos a explicar hoy cómo garantizar el cumplimiento del criterio del requisito de firmar la manifestación o la propuesta o la oferta en su formulario relacionado con la industria nacional. Y esto puede parecer algo irrelevante, pero no es irrelevante, porque si la misma entidad pública que está convocando a un proceso de selección público determina, justificado en la ley, la forma de manifestar o de acreditar ese requisito, pues los proponentes deben cumplirlo y es un factor de puntaje. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente al canal de Editocorp, donde estamos comprometidos con compartir con ustedes todo el conocimiento, la práctica y la experiencia en temas de compras públicas, en temas de procesos administrativos, sancionatorios, contractuales y demás. Hoy vamos a ver un tema que a veces pasa inadvertido, pero que es importante recordarlo para que todos ustedes eviten entrar en disputas administrativas o en disputas judiciales, ya sean funcionarios o sean oferentes. Y es el tema de la asignación de puntaje en procesos de selección bajo el régimen o el Estatuto de Contratación Estatal, la Ley 80 de 1993, relacionados con la industria nacional. En particular, analizaremos hoy un caso de por qué no se puede otorgar el puntaje de industria nacional a un proponente plural que no cumplió con la formalidad de presentar el formato único de industria nacional firmado por su representante legal, o sea, por el representante legal o el representante del proponente plural. Y esto conllevó a un proceso, a una solicitud de conciliación extrajudicial contra un ministerio en Colombia, donde se busca a través de la conciliación o a través del juez del contrato evidenciar que este error en la asignación de puntaje de industria nacional has dado a un proponente que no firmó el formato como lo decía el pliego, pues genera la nulidad de la adjudicación y muy seguramente la nulidad del contrato, con todo lo que repercute frente al Estado, frente a los miembros del comité evaluador, frente al ordenador del gasto, frente a los proponentes y en este caso frente a la empresa que está presentando esta acción. Ahora vamos a hablar un poco, a dar un contexto acerca de el puntaje otorgado al factor de industria nacional. Y esto básicamente, de alguna manera, en los países en los que se utiliza este factor, el origen es fomentar la economía local. Esto puede ser cierto, ¿no? Porque hay también temas de reciprocidad cuando hay países que han firmado tratados con otros países o con otras regiones y se entra a evaluar qué proponente se considera o qué servicio se considera de origen nacional o qué proponente no. Y el porcentaje o el puntaje dado al factor de industria nacional cumple con esta función de acuerdo a la legislación de cada uno de los países, en este caso, o en lo que quiere o lo que desarrolla la Ley 80 de 1993. Y uno de los factores es estimular la propia economía. ¿Por qué? Porque de alguna manera invita, obliga a empresas nacionales a ser proveedores de bienes y servicios del Estado. De igual manera, también uno de los factores o de lo que se buscaba era impulsar el empleo calificado. ¿Por qué? Porque favorece de alguna manera a fabricantes, a desarrolladores o a proveedores de servicios nacionales. De igual manera, también alguien puede hablar de generación de valor social, porque de alguna manera busca que los recursos públicos que se invierten para la ejecución de un contrato beneficien directamente a las personas del país. Y desde el punto de vista legal, estos requisitos no son orientativos, no son tan amplios o no, la ley determina cuáles son los requisitos, pero también le da cierta potestad a la entidad pública para determinar cómo acreditarlo. Y al ser un factor de puntaje, tiene una fuerza vinculante. En el pliego de condiciones se define de manera irrestricta cómo se asignará el punto.
o el puntaje asignado a la industria nacional. Y en el caso que estamos viendo, que es un hecho de la vida real, el requisito se asignaba con la firma por parte de quien representa al proponente, ya sea una persona jurídica, una persona natural, y en el caso puntual, un proponente plural, como puede ser una unión temporal o un consorcio. En este caso era un proceso de selección abreviada para la contratación de unos servicios de formación digital. El ministerio que tenía a cargo este proceso estableció lo siguiente en el pliego de condiciones y dijo así: para obtener 10 puntos por apoyo a la industria nacional, el proponente plural, recuerden, consorcio de uniones temporales, debe presentar el anexo número tal, diligenciado y firmado exclusivamente por el representante legal del oferente plural. Esa exigencia es clara, dice el representante del proponente plural. O sea, cuando ustedes constituyen una unión temporal, un consorcio, aparte del objeto, las obligaciones, la participación, designan a un representante. Esa persona era la que tenía que firmar. En este caso, veremos, no lo firmó. Lo que pasa en este caso es que cada uno de los integrantes, en este caso el proponente plural, estaba compuesto por 3 empresas. Cada representante legal de las empresas firmó un formato, pero nunca firmó el representante legal de la unión temporal el formato establecido. De igual manera, la firma del representante legal como requisito establecido en los pliegos de condiciones para otorgar este puntaje, pues lo que hacía era demostrar el compromiso y demostrar la prueba de que se cumplía o que se iba a aceptar o que se postulaba o que se cumplía mejor con ese requisito que está definido en la ley para acceder a estos puntos. Vemos que 10 puntos en una evaluación de 100 puntos equivale al 10%, pues genera un factor diferencial bastante amplio. Si el pliego publica o contiene ese criterio y el oferente no lo cumple rigurosamente, pues se acaba el margen de discrecionalidad, porque al final es leer lo que dice el pliego, decir firma, representante legal, proponente plural, formulario número tal para asignación de puntaje, y si no aparece la firma o si no está el formulario, pues básicamente el requisito no se cumple. Y como les decimos en el caso puntual, esto llevó a que se presentaron muchos requerimientos, se presentaron derechos de petición, se presentaron solicitudes de revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación, porque la ley lo permite, y pues se presentan solicitudes de conciliación extrajudicial. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de presentar un medio de control, una demanda de controversias contractuales. Aquí alguien puede decir, pero ¿por qué controversias contractuales si busca la nulidad de la adjudicación? Porque ya el Consejo de Estado lo ha dicho, que si la adjudicación, si el proceso de selección termina con una declaratoria desierta, lo que procede es la nulidad y restablecimiento del derecho. Pero si el acto atacado, en este caso, digamos, la adjudicación, y ese acto administrativo pues se ejecuta y goza de presunción de legalidad hasta que no sea declarado nulo por un juez, conlleva que se celebre el contrato, pues la acción que hay que presentar es la de controversias contractuales, porque hay un tercero interesado, en este caso, quien está ejecutando el contrato. Y recordamos que en este caso puntual, el proponente plural estaba compuesto por 3 empresas. Y esa no firma de ese formato de asignación de puntaje de industria nacional permitió que le adjudicaran, como el ministerio encargado de hacer la evaluación le adjudicó los 10 puntos a esa proponente plural que no cumplió con el requisito, pues eso hizo que él ganara, siendo que había otro proponente que tenía una mejor oferta y hubiera sido el ganador. En este caso, ese proponente es el que presenta la solicitud de conciliación y ha hecho todas las situaciones. Y el ministerio decide no aplicar su propia regla. Aquí es importante, eh, para los miembros de los comités evaluadores, para los miembros, para los ordenadores del gasto, los legatarios de la facultad de contratación, dejen todo por escrito, dejen evidencia, porque al final ustedes, si alguno de los miembros del comité evaluador vio algo de esto, pues tiene que mencionarlo, que si no está, que si el ordenador del gasto toma una decisión diferente, pues usted tiene como probar que no está de acuerdo con eso que lo propuso. En este caso,
la diferencia en puntaje entre las dos empresas que llegaron habilitadas, la que ganó, que le dieron los 10 puntos de Industria Nacional, eran centésimas. Es decir, que si hubieran aplicado bien los pliegos, pues no hubiera quedado 10 puntos por debajo, bien lejos, y no hubiera sido adjudicataria. Pero pues la gran diferencia fue el factor de Industria Nacional. En este caso, como es un factor evaluable que asigna puntaje, pues lo que debería haber hecho la entidad, el ministerio, era asignarle 0 puntos. ¿Por qué? Porque no cumplió con el requisito de Industria Nacional. No da lugar a rechazo de la oferta, simplemente la calificación era otra. Entonces, vamos a ver qué principios o qué fundamentos jurídicos consagran esta situación o son importantes citar a la hora de hacer un pliego, una solicitud de conciliación extrajudicial o de formular cargos. Y el primero es el principio de legalidad y de selección objetiva, porque desde un punto de vista jurídico se encuentra que el principio de legalidad, que está en el artículo 6 y el artículo 109 de la Constitución, pues consagra que el pliego de condiciones es la norma contractual que obliga a los oferentes. Y alterar o ignorar o interpretar de una manera equivocada este pliego de condiciones equivale a una violación de la misma ley. De igual manera, el principio de selección objetiva, que se encuentra en la Ley 80 de 1993, en sus diferentes artículos, como el 30, y en la Ley 1150 del 2007, como en su artículo 5. Digamos que el proceso se debe regir, un proceso de selección de compra pública se debe regir por criterios claros y preestablecidos. Y se debe otorgar el puntaje a quien cumple los requisitos y se le debe no otorgar puntaje a quien no cumple, ya que hacer lo contrario fomenta la discrecionalidad. En este caso podemos ver que hay una decisión discrecional. ¿Por qué? Porque si había una regla clara que decía quién tenía que firmar y no lo firma y le asignan los puntos, pues hay una decisión, digamos, discrecional o arbitraria y que es contraria a las reglas de participación. De igual manera, otro principio fundamental es el del debido proceso y el de derecho a la defensa, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución y pues todos los artículos, iniciando por los principios del CEPACA y por los principios establecidos en la misma Ley 80. Aquí hay un tema también importante de interpretación. Digamos que un oferente que crea que la interpretación de una regla, en este caso la de presentar un documento para acreditar el puntaje internacional, es flexible, pues muchos de los mecanismos o algunos de los mecanismos que permiten tener claridad sobre este tipo de situaciones es hacer observaciones, hacer preguntas al proyecto de pliego de condiciones o al pliego de condiciones. Pero en el caso puntual, pues está establecido, como ya hemos dicho, la regla queda clara que tenía que firmar el formulario el representante del proponente plural. Este tipo de adjudicaciones llevan a que la motivación de la adjudicación del proceso, en este caso la selección de brevedad, pues tenga vicios, tenga falencias, tenga problemas o tenga situaciones como falsa motivación, tenga diferentes situaciones que generan la violación a los principios que mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Porque la adjudicación se basa en la asignación de un puntaje que es incorrecto. Ahí vemos que atenta contra el principio de legalidad. ¿Y cuál es la consecuencia? Cuando sucede esto se genera o se dispara la responsabilidad patrimonial del Estado. Por eso es que en este tipo de demandas, en este tipo de acciones, se pide no solo la nulidad de estos actos administrativos, sino que se repare, o sea, que se reconozca el daño patrimonial que sufrió el oferente que no fue adjudicatario y que tenía todo el derecho. A este respecto, cada vez hay más jurisprudencia del Consejo de Estado. Por ejemplo, una sentencia como la del 17 de abril del 2014, en el cual el Consejo de Estado reitera que alterar los criterios cuantitativos y cualitativos de calificación viola directamente la selección objetiva y vulnera la igualdad de oportunidades. Todo esto lo pueden ver ustedes en la página del Consejo de Estado en la relatoría. Hay otra sentencia del 8 de agosto del 2018. Todas estas sentencias son de la sección tercera del Consejo de Estado, en el que se exige que el acto administrativo de adjudicación esté debidamente motivado y fundamentado en
los criterios objetivos de selección y avalado por las decisiones tomadas por los miembros de los comités evaluadores. Y las citas de la asignación de puntaje deben basarse en lo que dicen los pliegos. De igual manera, hay otra sentencia del 24 de mayo del 2019 en la que ya aquí se trata de verificar la responsabilidad patrimonial del Estado y se define cuál es el nexo causal y cómo se cuantifica el perjuicio. El nexo causal, es decir, en este caso sería un proponente que era el que tenía que ganar el proceso porque tenía el mejor puntaje, no fue adjudicatario en virtud a no aplicar correctamente una norma del pliego de condiciones. ¿Cuál es el perjuicio? Pues que él tenía una expectativa de una utilidad respecto a la ejecución de un contrato, no lo logra, no ejecuta el contrato, entonces le da derecho, probando esta situación del nexo causal con la cuantificación del perjuicio, a tener la posibilidad de reclamar un daño emergente y un lucro cesante con las respectivas pruebas. Esto todo confirma, y esta jurisprudencia del Consejo de Estado nos ayuda a tener claridad a que en procesos donde el pliego determina la presentación de formatos con ciertas características para acreditar factores que otorgan puntaje, y en este caso la firma de un representante legal de un proponente plural, pues es importante cumplirla porque de no hacerlo se contrarían las reglas y pues generaría, si se adjudica a otro proponente que no es este, pues responsabilidad del Estado. ¿Y cuáles son las consecuencias o el impacto práctico para un ministerio que hace este tipo de actuaciones? Y lo primero es que muy seguramente de esto deriva en la nulidad de la adjudicación. ¿Por qué? Porque asignó un puntaje de manera contraria a lo que se estableció en el pliego de condiciones. Entonces, ahí genera un vicio frente a la adjudicación. Segundo, que genera un daño al oferente con el mejor puntaje que cumplió con todos los requisitos. Y este daño es no solamente él lo tiene que probar, por supuesto, todo lo que generó preparar la oferta, si tuvo que contratar abogados, si tuvo que contratar peritos, si tuvo que hacer estudios. Y en cuanto al daño emergente, en cuanto al lucro cesante, pues uno de los temas que se puede reclamar, que lo ha hecho el Consejo de Estado, es la utilidad esperada si hubieran ganado el negocio. De igual manera, expone a que se le impute la responsabilidad no solamente a los funcionarios, a los miembros del comité evaluador que no dejaron la salvedad al respecto, al ordenador del gasto, a su delegatario, porque al final el Estado va a tener que resarcir económicamente a quien presenta la demanda y que prueba que efectivamente esto fue así, ya que la jurisprudencia lo ha determinado. Por eso es que si el proceso es llevado ante un juez, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues la entidad pública, en este caso un ministerio, se ve enfrascada o se ve sometida al riesgo de una demanda que muy seguramente, como lo estamos planteando, pues tendrá toda la vocación de prosperidad. Entonces, nosotros desde Itocor, recuerden que nosotros somos una empresa de servicios legales, una firma donde los abogados y todas las personas que trabajan con nosotros y nuestros aliados, asociados y las personas que estamos acá, ponemos a disposición todo este conocimiento, toda esta experiencia desde la práctica para que ustedes sean mejores oferentes y los funcionarios ejerzan mejor o practiquen mejor el ejercicio de la función pública. Y para los oferentes, las recomendaciones son, ¿cuáles son? Como lo he dicho en varios videos, por favor, sigan al pie de la letra las instrucciones que se dan en los pliegos de condiciones. Si piden un formato con ciertas características y quién debe firmarlo, pues por favor sigan eso. Si ustedes tienen objeciones, háganlo desde el proyecto de pliegos o en el pliego de condiciones, y si no los modifican vía adenda, pues ya sabemos que tienen que seguir. De igual manera, es importante que cuando se generan estas dudas, pues ustedes hagan la solicitud de aclaraciones por escrito. Cuando tengan una duda al estar elaborando una oferta en un proceso de selección de naturaleza pública, pues lo que les invitamos es a que escriban todas esas dudas a la entidad. Importantísimo conservar la evidencia, por eso es la formalidad, siempre lo repetimos, esto debe ser a través de derechos de petición, a través de mensajes públicos en el SECOP, a través de correos electrónicos, a través de videos, de audios,
absolutamente. ¿Por qué? Porque esa evidencia es la que va a servir en caso de conciliaciones extrajudiciales como requisito de procedibilidad o en caso de iniciar una acción, ya sea de controversias contractuales o de nulidad del establecimiento del derecho. Y para las entidades públicas, como los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, alcaldías, gobernaciones y las más de 15.000 entidades, es que es importante que si ustedes mismos crean los requisitos, pues verifiquen su cumplimiento y si no, hagan los pliegos de la manera más sencilla. Tenemos muchos ejemplos de entidades muy serias en las cuales los pliegos de condiciones se limitan a los habilitantes evaluables y que son una prueba que no regulan tanto, no son pliegos de condiciones de 100, 200 hojas, no, son pliegos sencillos de 10, 20, 30, 40 hojas, donde las reglas son claras y evitan todas estas dificultades. Importante también que los miembros de los comités evaluadores motiven y dejen evidencia de su calificación. Y si están en desacuerdo, pues por favor dejar eso, porque al final muy seguramente van a ser llamados en todos estos procesos como testigos. De igual manera es importante que se capaciten las personas, tanto las de los oferentes, de los proponentes, como de las entidades públicas, para entender qué ha dicho la jurisprudencia en estos casos y cómo se ha solucionado. Y hay un tema también para finalizar, miren, muchas veces se recurren a conceptos de personas externas a las entidades que sirven, siempre es bueno, pero recuerden que no son vinculantes y recuerden que muchas veces pueden tener ciertos sesgos, por eso es que es importante que recojan varios conceptos y al final ustedes tomen una decisión. ¿Cuál es la invitación que les hace ITOCOR? El puntaje asignado a industria nacional, digamos, no es un detalle menor, ya vemos, por eso se puede ganar o perder un proceso. Cuando un pliego de condiciones tiene definido exactamente cuáles son las características para acreditarlo, por favor, háganlo. Y si tienen dudas, escriban previamente antes de presentar la oferta. ¿Por qué? Porque las interpretaciones que ustedes le den puede ser no la misma interpretación que tenga la entidad o no coincida con lo que está escrito. Entonces se debe cumplir a cabalidad lo que pide el pliego de condiciones o si no, no les van a otorgar puntaje. De igual manera, otorgar puntaje cuando ofertas no cumplen los requisitos también es una situación que no se debe dar, pues porque o si no, no hubieran puesto ese requisito y simplemente lo hubieran dicho en este caso, por ejemplo, simplemente con presentar la Cámara de Comercio acreditando que es una empresa colombiana, en este caso, o una persona natural, pues que un ciudadano colombiano. Si les ha parecido interesante y útil este video, por favor suscríbanse al canal de ITOCOR, envíenos comentarios, envíenos correos, denle like, compartan este video, porque esto nos va a ayudar a entender cada vez más cuáles son los temas que a ustedes les interesan y dentro del área del ejercicio de la actividad en Derecho Administrativo, Constitucional y Contratación Estatal que nosotros desarrollamos en ITOCOR, pues podremos compartir mucho más información. Muchas gracias por suscribirse al canal. Los invitamos a que nos visiten en todas nuestras redes sociales. Ustedes podrán, buscando a través de ITOCOR SAS, nos podrán encontrar en las redes sociales y podrán ver todos estos videos y comentar. Muchas gracias de nuevo y recuerden siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien.